La mayoría de las personas no vive su vida, vive la historia que se cuenta sobre ella. Fuerte. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Arrancamos con esa premisa porque es absolutamente contundente y francamente un poco escalofriante si se analiza a fondo. Sí, es de esas frases que te dejan pensando un buen rato. Totalmente. Hoy vamos a explorar un conjunto de notas y reflexiones muy interesantes tituladas La vida que no te pertenece. Un título provocador, sin duda. Muy provocador. Y nuestro objetivo en este análisis es desglosar exactamente qué significa esa frase inicial y cómo es posible salir de lo que las fuentes llaman el sueño de pensamientos. Que es un concepto central en todo el documento. Exacto. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen la psicología básica de cómo el estrés afecta el cuerpo. Ya saben, el cortisol, la tensión. Claro, la biología del estrés. Así es. Pero lo que estas fuentes diseccionan no es una simple clase de relajación. Es una exploración de, digamos, la trampa ontológica en la que cae la mente humana todos los días. Esa incapacidad de distinguir la realidad. 100%. La incapacidad de separar la realidad física del comentario interno constante sobre esa realidad. Al parecer, hay un abismo de diferencia entre estar despierto biológicamente y estar despierto de verdad. Exactamente. Es un tema que desafía de raíz nuestra percepción de la identidad. Y las fuentes que estamos revisando hoy apuntan directamente a la arquitectura mental que usamos para procesar el mundo. Fíjate que lo hacen de una forma muy cruda. Sí, lo hacen despojando a la experiencia humana de todo ese ruido narrativo, para dejar solo lo empírico. Es una lectura que invita a cuestionar si lo que habitualmente la gente llama su vida es un evento que está ocurriendo de hecho, o si es simplemente un guión. Una película. Tal cual. Una película que se reproduce en bucle en la corteza prefrontal y que la persona confunde con la realidad. A ver, vamos a desglosar esto. Porque la distinción que hace el material entre la vida real y lo que llaman el archivo mental marca el tono de todo lo demás. Sí, es la base. El texto señala que cuando alguien dice una frase como, no sé, mi vida es un desastre o mi vida va súper bien, casi nunca están hablando de la suma de los eventos que están ocurriendo en ese preciso milisegundo. Nunca hablan del presente. Exacto. No se refieren a la gravedad actuando sobre su cuerpo, ni al contacto de los zapatos con el suelo o a la temperatura de la habitación. Se refieren al archivo. A un archivo de datos, a recuerdos reorganizados, a narrativas de lo que hicieron o lo que les hicieron, proyecciones de miedos hacia el futuro y, bueno, un sinfín de justificaciones internas. Lo fascinante aquí es cómo el material separa de manera casi quirúrgica la experiencia física pura de la narrativa mental. Es súper tajante en eso. Demasiado. La vida empírica, según el texto, sucede siempre y únicamente en las coordenadas del presente absoluto. Es el simple hecho de respirar, la luz entrando por la retina, el sonido del tráfico afuera. Lo que está pasando justo ahora. Así es. Sin embargo, la vida psicológica sucede casi siempre en otra dimensión temporal. O en el pasado o en el futuro. Claro, hace 10 años en una discusión familiar, o dentro de 3 meses en una evaluación de desempeño, o en una hipótesis súper catastrófica sobre la economía que, bueno, ni siquiera se ha materializado. Y esa discrepancia temporal es clave, ¿no? Es la confusión central que sostiene casi todo el sufrimiento psicológico moderno. Asumir que la historia que la mente redacta sobre la vida tiene el mismo peso ontológico que la vida misma. Y el gran malentendido llega a tal punto que mucha gente intenta solucionar su malestar interno moviendo las piezas del tablero externo. Uy, el clásico error. Fíjate que las notas ilustran esto con una precisión casi cómica. Hablan de la famosa cura geográfica. Sí, el escape. O sea, una persona puede renunciar a su trabajo corporativo, cambiar de pareja, vender todo y mudarse a un retiro en Bali para encontrarse a sí misma. Un cliché total. 100%. Pero si esa confusión estructural de la que hablábamos sigue activa, el cambio de código postal no sirve de absolutamente nada. Para nada. Esa persona desempacará sus maletas en una playa paradisiaca y descubrirá que trajo consigo a su peor inquilino. A su propia mente. Seguirá habitando exactamente el mismo lugar opresivo, su propia cabeza. Es un diagnóstico muy agudo de la condición contemporánea. Y nos lleva directamente a lo que las fuentes denominan el sueño de vigilia. Un término interesantísimo.
Porque el mero acto biológico de despertar por la mañana, abrir los ojos y levantarse de la cama no garantiza en absoluto la presencia cognitiva. Claro. Alguien puede atravesar toda su rutina matutina, conducir por el pesado tráfico, resolver correos electrónicos y sostener conversaciones con decenas de personas durante el día, Y no estar ahí. sin haber habitado conscientemente ni 5 segundos de esas interacciones. Es increíble. Por fuera, el escáner mostraría un cerebro en estado de vigilia. El cuerpo opera, esquiva obstáculos, funciona perfectamente en sociedad. Pero por dentro, Por dentro la conciencia está sumida en otro tipo de letargo. un letargo cognitivo, un sueño de pensamientos. Ahora, analizando los apuntes, hay un desglose muy detallado de cómo este ciclo opera en modo automático. Sí, el mecanismo. Y no hablo de la típica explicación de terapia básica donde, un pensamiento negativo genera tristeza. Eso ya la audiencia lo sabe. Eso es muy superficial. Exacto. El texto va mucho más allá. Describe un mecanismo de retroalimentación donde la identificación es total. Es como un sistema cerrado que secuestra por completo la atención, ¿correcto? Y para quienes los escuchan, que ya están familiarizados con las terapias cognitivo-conductuales, la novedad de este texto radica en el énfasis de la validación somática. A ver, explícanos eso de la validación somática. El ciclo opera así. Aparece una idea fugaz proyectada hacia el futuro. Digamos, el miedo a fracasar en un proyecto importante. Clásico. Esa idea no se queda flotando en el vacío intelectual, sino que descarga un torrente químico que provoca una sensación física completamente real. La presión en el pecho. Una presión en el tórax o cortisol inundando todo el sistema nervioso. Y aquí es donde la mayoría de los análisis se detienen. Piensan que ahí acaba todo. Exacto. Pero el texto señala la verdadera trampa. La mente lee esa respuesta fisiológica y la usa como evidencia irrefutable de que la historia imaginaria es real. O sea, se retroalimenta. La lógica interna dicta que si el cuerpo está reaccionando como si hubiera un depredador en la habitación, entonces el desastre laboral que la persona está imaginando es un hecho inminente. ¡Wow! Pensamiento y sensación se validan mutuamente en un circuito cerrado que gira a una velocidad, vertiginosa. Es una especie de espejismo cognitivo autogenerado, y debido a ese circuito, la persona se desconecta de su entorno físico. Completamente. Las imágenes cotidianas que usa el texto son un retrato perfecto de la sociedad actual. Describe a la persona que no está simplemente caminando por la acera. Está caminando preocupada. Exacto. Está caminando preocupada, proyectando toda su ansiedad en el pavimento. No está trabajando frente a un monitor. Está trabajando angustiada, tecleando desde el modo supervivencia. Y se nota. Sí, incluso en algo tan mundano como pedir un café. No hablan simplemente con el barista, interactúan desde un personaje interno que se siente en constante evaluación, que ensaya lo que va a decir para no parecer tonto. El desgaste de energía es brutal. Parecen ciudadanos funcionales y despiertos, pero su ancho de banda mental está completamente secuestrado por una película de bajo presupuesto. El término secuestro es muy adecuado aquí. Y ocurre precisamente porque no hay ninguna distancia crítica entre el observador y el personaje mental. Hay una fusión. Existe una fusión total. Se asume por inercia evolutiva y cultural que esa voz incesante y neurótica que narra el día a día es la verdadera y última identidad humana. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto se atreve a llevar esta premisa hasta sus últimas consecuencias y desmonta la anatomía misma del yo. Es la parte más desafiante. En la vida diaria, la palabra yo se utiliza como un monolito incuestionable. Pero si tomamos las herramientas de este texto y desarmamos esa identidad, como quien desarma el motor de un coche antiguo, Que quedan todas las piezas sobre la mesa. tal cual, descubrimos que está ensamblada con piezas prestadas y sumamente frágiles. Piezas que ni siquiera son propias. Ese yo está fabricado con retazos fonéticos, frases que se escucharon en la infancia como «soy desorganizado» o conclusiones apresuradas como «siempre termino arruinando las cosas». Creencias heredadas. Se sostiene sobre imágenes residuales de cómo se supone que perciben los demás a uno, y se alimenta de un catálogo larguísimo de agravios pasados y de ansiedades futuras. Cuando se quita todo eso, ¿qué queda realmente de la biografía personal? Es un reduccionismo necesario para entender la mecánica del sufrimiento. Si el proceso terminara en la mera recolección de recuerdos y proyecciones, solo tendríamos información flotando en la memoria de trabajo. Como archivos en una computadora. Exacto, archivos de texto inofensivos.
Pero el elemento que consolida este espejismo, lo que le otorga una gravedad insoportable a estos constructos abstractos, es lo que decíamos antes, la fusión mente-cuerpo. La reacción somática. Cada uno de esos pensamientos parasitarios coloniza el sistema nervioso. Un miedo abstracto sobre la jubilación acelera un órgano físico como el corazón. Sudoración, tensión. Una conversación imaginaria con un jefe que ni siquiera está presente tensa los músculos del cuello hasta provocar una migraña. La abstracción se hace carne. Exacto. El concepto abstracto coloniza la biología. Y todo este teatro culmina en un fraude monumental. El gran engaño. ¿Y que me duele en el pecho? Todo esto soy yo. Esa frase marca el punto de no retorno en el sufrimiento psicológico habitual. Es la trampa cerrada. El núcleo del problema no es experimentar pensamientos complejos o emociones difíciles. Eso es normal. Claro. El problema es la incapacidad de ver que esos procesos son eventos meteorológicos transitorios cruzando el cielo de la conciencia. Al carecer de perspectiva, la mente humana solidifica las nubes y decide que ella es la tormenta. ¡Qué buena metáfora! Y para poner todo esto a prueba, el material nos plantea un escenario sumamente descriptivo, yo diría casi cinematográfico, al que llama el laboratorio de las 3 a.m. El famoso insomnio de madrugada. Es un ejemplo perfecto porque elimina todas las variables externas. Estoy segura de que quienes nos escuchan han estado alguna vez en este laboratorio. Todos hemos estado ahí. La escena es la siguiente. Son las 3 de la mañana. La casa está envuelta en un silencio absoluto. El cuerpo físico está completamente a salvo, cubierto con mantas sobre un colchón ergonómico. Cero peligro. Cero. No hay amenazas climáticas, ni depredadores, ni fechas límite operando en la habitación en ese momento. Físicamente la situación es de una seguridad máxima. Sin embargo, de la nada el cerebro decide encender la maquinaria pesada y empieza. El correo que envié ayer tenía un tono pasivo-agresivo, mis ahorros no van a soportar la inflación. o recordando algo de hace años. O peor, es increíble cómo a las 3 de la mañana la mente está súper convencida de que es vital resolver qué debió haberse respondido en una discusión de sobremesa que ocurrió en 2014. Es un fenómeno universal que expone lo absurdo de la arquitectura mental. El contraste en esa habitación oscura es francamente brutal. Totalmente. Hay una quietud biológica indiscutible, pero la experiencia fenomenológica es equivalente a la de un soldado en una trinchera. En cuestión de décimas de segundo, el cerebro monta una superproducción catastrófica. Con efectos especiales y todo. Así es. Inicia reproduciendo bloopers del pasado para garantizar una dosis de vergüenza o culpa. Luego utiliza esa culpa para proyectar futuros distópicos donde todo sale mal. El peor escenario posible. Y remata el ejercicio sacando conclusiones totalitarias sobre la identidad. Soy un fracaso, nadie me respeta, nunca voy a estar tranquilo. Y el cuerpo se lo cree. El sistema nervioso responde obedientemente a las órdenes de ese guión ficticio. Físicamente, insistimos, hay un organismo descansando, pero subjetivamente hay una entidad sintiendo que cae por un abismo sin fondo. Es casi un acto de sadismo autoinfligido si lo piensas. Lo es. Y es ahí donde las notas giran hacia una revelación crucial. Esto plantea una pregunta muy importante. Si en ese escenario nocturno no hay absolutamente nada ocurriendo en el mundo físico de la habitación, ¿Sí? ¿cuál es la fuente real del tormento? Es la gran pregunta. La deducción del autor es ineludible y cambia el paradigma. En última instancia, el ser humano rara vez sufre por la fricción directa con los hechos. Sufre por la fricción con sus propios pensamientos sobre los hechos. Claro, el comentario sobre el hecho. Durante el transcurso del día, el entorno provee camuflaje. Hay reuniones de trabajo, pantallas, notificaciones, ruido ambiental. Esa sobreestimulación externa actúa como un analgésico que disimula el ruido interno. Estamos distraídos. Pero a las 3 de la mañana, sin la anestesia del ajetreo diario, la fábrica de relatos se ve obligada a operar a plena luz, sin maquillaje ni distracciones. Y ahí se ve todo. Es allí donde la tiranía del pensamiento autorreferencial queda completamente expuesta. Y al quedar expuesta esa tiranía, la gran pregunta es ¿qué hacemos con ella? Porque afortunadamente el texto no sugiere que nos hagamos una lobotomía para dejar de pensar. No, eso sería imposible. Más bien, introduce un modelo fascinante de coexistencia, hablando de 2 dimensiones perceptivas que ocurren en simultáneo, la superficie
y la profundidad. Así es. Y esta es quizás la herramienta conceptual más sofisticada de todas las notas. Para no caer en el nihilismo o en una batalla estéril contra la propia mente, es fundamental entender esta dualidad del instante presente. A ver, explícanos la superficie primero. La superficie abarca todo el contenido de la experiencia. La información sensorial, los cálculos intelectuales, el lenguaje, la irritación, la alegría. Es la capa operativa, el oleaje constante del océano mental. Todo el ruido. Exacto. Es necesario, es funcional y es inevitable. Pero subyacente a toda esa agitación, operando simultáneamente, está la profundidad. El fondo del océano. Se describe como la capacidad intrínseca de darse cuenta, el espacio de conciencia pura donde todos esos fenómenos de la superficie aparecen y desaparecen. Es una cualidad de presencia silenciosa, sin forma y sin ninguna agenda. Fíjate que las fuentes usan una analogía que me parece súper pedagógica para evitar malentendidos sobre lo que significa despertar. La del cine, ¿verdad? Esa mera, porque a menudo, en ciertos círculos, se vende la idea de que despertar es alcanzar un estado de trance donde ya nada importa, una especie de apatía zen. Sí, como si fueras un robot. Exacto. Pero el material utiliza la metáfora del cine. Despertar de este sueño de la vigilia no es huir de la superficie, abandonar las responsabilidades o mudarse a una cueva para no interactuar con el mundo. ¿Es imposible hacer eso en la vida real? Es exactamente como entrar a una sala de cine a ver una película de suspenso. Te sientas en la butaca y la proyección comienza. El guión es tan bueno que el ritmo cardíaco se acelera, hay sobresaltos, puede haber lágrimas o incluso carcajadas. Te metes en la trama. La película te afecta genuinamente. Pero, por más inmersiva que sea esa trama, hay una parte de la conciencia que sabe perfectamente que está observando luces proyectadas sobre una pantalla blanca. Claro, no pierdes la perspectiva. Nadie corre hacia la pantalla para intentar salvar al protagonista. Se disfruta la experiencia, pero no se confunde la película con la identidad de quien ocupa el asiento. Si conectamos esto con el panorama general de la salud mental y la filosofía de vida, la implicación es profundamente pragmática. El estado por defecto de la neurosis humana es vivir con la cara pegada a esa pantalla de cine, asumiendo que el drama proyectado es el tejido mismo del ser. O sea, creyendo que somos el personaje. Exacto. Cada fluctuación de ánimo se convierte en una crisis de identidad. Sin embargo, reconocer e integrar esa profundidad de la que hablamos altera la gravedad del sufrimiento. Quita un peso de encima. Trae el inmenso alivio de comprender que esa pantalla en blanco subyacente permanece inalterable ante cualquier proyección. Es el mismo sustrato silencioso que estaba ahí antes de que naciera el primer pensamiento de ansiedad esta mañana. Y seguirá ahí mañana. Y permanecerá intacto cuando el torrente de preocupaciones de hoy se haya olvidado por completo. Saber esto no detiene la película, pero desactiva la amenaza existencial. Entender eso teóricamente es un alivio, sin duda. Pero a ver, seamos críticos por un momento. Para alguien con un nivel de estrés crónico, pedirle que reconozca la pantalla blanca de su conciencia mientras el mundo se le cae encima puede sonar casi a insulto. Es como decirle cálmate a alguien que está teniendo un ataque de pánico. Exacto. ¿Cómo propone el texto pasar de la teoría a la práctica? ¿Cómo se rompe el hechizo del relato constante en un martes por la tarde en medio del caos de la oficina? Y ahí es donde entra la herramienta principal. Y lo que resulta paradójico de las fuentes es que la respuesta no es entrar en un combate frontal. Tratar de reprimir el pensamiento negativo a la fuerza solo genera más densidad mental. Más resistencia. La herramienta clave que ofrecen para encontrar una fisura en ese automatismo es volver a lo más analógico del cuerpo, la respiración consciente. Y es vital aclarar que no proponen esto como un sedante. No es para dormirse. Que es el uso comercial que a veces se le da a la atención plena. El material no busca relajar a la persona para que vuelva a dormir plácidamente en su sueño de pensamientos. Busca interrumpir la identificación. Crear un corte. El problema fundamental, como dictan las fuentes, no es la existencia del pensamiento. Producir escenarios es el trabajo biológico del cerebro. Para eso está diseñado. El sufrimiento surge porque esos pensamientos confiscan el 100% del espacio perceptivo. La invitación a enfocar la atención en la fricción del aire al entrar por las fosas nasales o en la expansión mecánica del abdomen tiene una función específica.
Anclar a la persona. Anclar la cognición en el único plano que no pertenece al pasado ni al futuro. Es un acto verdaderamente subversivo contra el monopolio del ego. Es crear una grieta arquitectónica en el sistema. Una sola respiración genuinamente consciente interrumpe la cadena de suministro del estrés. Una sola es suficiente para empezar. Obviamente, el texto es muy maduro al aclarar que esto no es magia. Prestar atención a 3 respiraciones no va a liquidar las deudas del banco, ni va a reparar un matrimonio fracturado por arte de magia. Los problemas externos siguen ahí. Pero introduce una variable crítica que la ansiedad suele eliminar por completo: la perspectiva. De repente, el flujo de pensamientos catastróficos ya no es el único inquilino de la mente. Hay espacio. Volvemos a la pantalla blanca. La película sigue rodando, pero las luces del pasillo del cine se han encendido levemente, recordando dónde estamos sentados. A pesar de la elegancia de este método, el texto hace una advertencia súper incisiva sobre lo que podríamos diagnosticar como el ego espiritual. Uy, este punto es buenísimo. Existe una trampa sutilísima que acecha a quienes estudian estos conceptos, y es la tendencia de la mente a convertir el estar presente en un nuevo proyecto de rendimiento. Como si fueran una tarea más del trabajo. La psique humana, muy condicionada por el capitalismo y la cultura del logro, está obsesionada con establecer indicadores de rendimiento para todo. Optimizar el trabajo, mejorar la dieta, maximizar el tiempo libre. Y cuando se encuentra con la espiritualidad o el mindfulness, Intenta hacer exactamente lo mismo. intenta aplicar el mismo modelo de optimización. Ah, sí. Es la comercialización del despertar. Empieza el discurso interno de: ayer estuve súper presente durante 20 minutos, pero hoy fracasé porque me enojé en el tráfico. Me faltan años de práctica de meditación para alcanzar la iluminación y por fin estar en paz. Ese diálogo interno es terrible. Es el viejo truco del ego usando ropa de lino. Exactamente. Es la misma tiranía del futuro disfrazada de elevación moral. Perpetúa la premisa básica de la insuficiencia, la idea de que el yo de este momento está defectuoso y requiere de una rutina estricta para, algún día en el futuro, merecer la calma. El autor desarticula esto, ¿no? Lo desarticula de forma implacable. La profundidad consciente no es un trofeo al final de un maratón de meditación. No es una destreza que se acumula en un currículum espiritual. No es algo que se gana. Es una condición inherente que siempre ha estado ahí. Para ilustrarlo, el material lanza una prueba empírica radical para desmantelar la idea del tiempo como requisito para la paz. Fíjate que esa prueba es uno de los puntos álgidos de las notas. Es un experimento vertiginoso. Muy revelador. La instrucción es hacer una pausa y observar la mente con una simple pregunta. Justo ahora, en esta fracción de segundo de espera, antes de que el cerebro formule el siguiente pensamiento, ¿hay o no hay conciencia de estar aquí? Y la respuesta es obvia. La comprobación directa es que sí, hay una atención despierta, un darse cuenta que no requiere ningún esfuerzo. Y esa cualidad de conciencia es asombrosamente neutral. No tiene biografía. Exacto. No tiene un género, no tiene una edad biológica, no arrastra una hipoteca, no tiene rencores de la secundaria. Lo único que acarrea todos esos dramas es el constructo del personaje histórico que la memoria reactiva constantemente. Y esa es la distinción que separa a la psicología convencional de una comprensión ontológica más profunda. Lo que observa el personaje no necesita terapia mental. ¿Por qué no está roto? Exacto. No necesita mejorar ni evolucionar porque no está dañado. Al convertir la liberación mental en un objetivo a 10 años, el individuo alimenta el motor del sufrimiento que pretendía apagar. La idea de que algo falta. La idea de que la vida real siempre está en la siguiente estación, nunca en esta. Abandonar ese modelo de esfuerzo es quizá el movimiento más contraintuitivo y liberador que se sugiere en todos estos textos. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Después de analizar la anatomía del ego, el laboratorio de las 3 AM y la metáfora del cine, ¿cómo luce este llamado despertar en un martes ordinario? Es mucho más normal de lo que parece. Es fascinante ver cómo las fuentes desmitifican la idea de la iluminación. Dejan clarísimo que no se trata de caminar levitando un palmo por encima del suelo con una sonrisa etérea todo el día. Para nada.
El despertar que describen es sorprendentemente sobrio y terrenal. Habrá días en los que el cuerpo enferme, habrá discusiones con los compañeros de trabajo y se experimentarán picos de tristeza o inseguridad financiera. La vida sigue pasando. La gran revolución no es la erradicación de las emociones difíciles, sino la abdicación del comentario interno como el dictador absoluto de la experiencia. Una conclusión muy precisa. La reestructuración es jerárquica. La atención deja de ser absorbida al 100% por el vórtice de la preocupación. Hay un cambio de perspectiva. En la práctica clínica o en la experiencia diaria, esto significa que un individuo puede notar el surgimiento del miedo o la ira y paralelamente mantener un margen de observación que dice: hay una intensa presión en mi pecho y pensamientos de inseguridad cruzando mi mente. Esto está ocurriendo, pero no es lo que soy. Se separan las dos cosas. El observador silencioso asume su lugar como el cimiento de la experiencia, mientras que los eventos mentales retoman su función natural. Fenómenos pasajeros, a veces útiles, a veces disfuncionales, pero nunca los dueños absolutos de la identidad. Esa es una forma súper pragmática de verlo. Quita todo el misticismo del asunto y lo convierte en una herramienta funcional para sobrevivir a nuestra propia biología. Así es. La vida, cuando se le extrae esa capa tóxica de narración incesante y juicios constantes, deja de ser una pesada biografía que arrastrar por el mundo. Retorna a su estado original, a su simplicidad empírica. ¿Qué es lo que siempre ha sido? Una coreografía de inhalaciones, exhalaciones, luz, sonido y sensaciones físicas que atraviesan un campo de conciencia que tiene la capacidad de sostenerlo todo sin fracturarse. Y por ese motivo tan pragmático, las notas concluyen con una invitación sumamente discreta, lejos de cualquier adoctrinamiento filosófico. Es un reto empírico que no exige fe ciega en nada de lo que hemos discutido hoy. A ver, cuéntanos del reto. La propuesta es someter la teoría a la dureza de la práctica. La próxima ocasión en que se inaugure el laboratorio del ego, a las 3 de la mañana, cuando la mente intente arrastrar la atención hacia un simulacro de catástrofe social o financiera, el experimento consiste en negarle el monopolio de la atención. No darle todo el poder. Exacto. En lugar de seguir el hilo de la ansiedad hasta su ruinoso final, la tarea es desviar un pequeño porcentaje de esa atención hacia la biomecánica de una única exhalación completa. Solo observar el vaciado de los pulmones hasta el final. Nada más que eso. Es un experimento en tiempo real para verificar si el sufrimiento psicológico puede sobrevivir cuando se le recorta el suministro de atención constante. Es una provocación increíble a asomarse detrás del telón, a ver qué pasa cuando dejamos de alimentar al monstruo narrativo, aunque sea por 3 segundos. Vale la pena intentarlo. Y bueno, tras desmenuzar toda esta inmersión de hoy y confrontar estas ideas, es imposible no quedarse dándole vueltas a una inquietud que, aunque no está plasmada literalmente en los apuntes, vibra como un eco en el fondo de toda esta discusión. ¿Cuál es esa inquietud? Si esa voz constante y crítica en la cabeza que narra cada triunfo, que juzga cada error y que anticipa con terror cada catástrofe, no es en realidad nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿quién es el verdadero autor de la historia que estamos viviendo? ¿Y qué pasaría con todos esos personajes que hemos construido en la mente de los demás si de repente decidiéramos soltar el guión por completo? Nos vemos en la próxima.